Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet para compartir el estudio de la palabra de Dios. Y estamos avanzando en el libro de Santiago, estamos en el capítulo 5, en el versículo 13. El domingo pasado estuvimos hablando del poder de la oración frente al sufrimiento y nos dice Santiago 5:13: ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. Y hoy vamos a estar viendo la segunda parte que dice: ¿está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno de vosotros sufriendo? ¿Triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y hoy vamos a hablar de este versículo que Santiago nos va a desafiar por medio de una pregunta, como la primera parte. La segunda también es una pregunta: ¿está alguno alegre? ¿Cómo estás en esta noche, hermano? Seguramente estás en una de estas dos categorías. ¿Estás triste? ¿Estás sufriendo? Hacé oración, es poderosa. Pero si no estás sufriendo, estás alegre, nos dice la palabra de Dios, Santiago, que cante alabanzas, que cante alabanzas. La pregunta de Santiago: ¿está alguno de vosotros alegre? Esa palabra alegre se puede traducir, vamos a ver dónde se utiliza también. Vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo 27, Hechos 27. No todo el tiempo estamos tristes, agobiados, sino también estamos alegres. Se menciona en Hechos capítulo 27, versículo 22. Dice la palabra del Señor: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vidas entre vosotros, sino solo del barco. Está hablando Pablo. Están en medio de un naufragio que va a haber ahí tremendo, se va a romper el barco, pero dice: ahora os exhorto a tener, ¿cómo? Buen ánimo. Así podemos traducir: ¿está alguno de vosotros alegre? ¿Estás de buen ánimo? También se utiliza en el versículo 25 del mismo capítulo. Dice: por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Así que Pablo tuvo una revelación del Señor que iba a pasar con la gente, con esa situación donde su siervo estaba viajando hacia Roma, y él ya había hablado con el capitán diciendo que no zarpara porque iba a haber problemas, y zarpó igual. El capitán no oyó la voz de Pablo y se va a venir la tragedia. Pero ahí está la palabra: tened buen ánimo. Entonces la pregunta es: ¿tenés buen ánimo esta noche? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Estás triste? ¿Estás animado? ¿Tienes buen ánimo? Entonces, volviendo otra vez a Santiago, si este es tu estado de ánimo, si estás de buen ánimo, te felicito. Primero, se nota el ánimo en la cara, ¿no? Porque muchas veces uno, cuando no está animado, tiene esa cara de preocupación, de tristeza, de pesar. Entonces, Santiago tiene dos mandamientos que son para los distintos estados de ánimo que podemos tener: el sufrimiento, la oración. Y si estamos
de buen ánimo o estamos alegres, cantemos alabanzas. Cantemos alabanzas. Ahora, la palabra alabanzas en el original habla de puntear o rasgar la cuerda de un arco, tocar un instrumento de cuerda. Cante alabanza, está hablando entonces la palabra alabanza, puede ser con un instrumento, pero también la Septuaginta lo traduce como cantar un himno, cantar alabanzas. ¿Está bien? Tocar un instrumento de alabarle al Señor y también cantar una alabanza, cantar un himno. Así lo traduce la Septuaginta. Ahí tenemos entonces la palabra alabanza. ¿Estás de buen ánimo? Canta alabanza. Ahora, muchas veces nos pasa que no tenemos ese hábito de cantar, de alabar al Señor. Cuando estamos haciendo una tarea, cuando estamos por ahí en la casa, uno va limpiando, puede poner una música que alaba al Señor y cantar arriba y poder repetir la letra. Porque está hablando acá Santiago de la alabanza en forma individual, en lo privado. Alaba a tu Dios en lo privado. Tienes que alabarle si estás pasando por un tiempo de alegría o buen ánimo. Alábale. Verdaderamente debe ser algo que debemos practicar, pero no como un mandato, sino como una expresión de el alma conectada con Dios, como una respuesta hacia todas las bendiciones, los favores y todo lo que Dios nos da cada día. Poder alabarle. ¿Cuánto hace que no alabas al Señor en lo privado? Aunque uno no cante bien o no tenga una afinación perfecta, a Dios le agrada que nosotros le alabemos, que podamos reconocer su persona, su provisión, sus milagros, su obrar en nuestra vida, por medio de cánticos, canciones, himnos espirituales. Y es algo que Santiago nos insta a que podamos hacer. Ahora, por otro lado, podemos decir que el buen ánimo no tiene que ver con circunstancias favorables. Porque uno dice, bueno, estoy mal porque las cosas están alrededor mía mal. No estoy teniendo un buen ánimo porque las circunstancias que me rodean no son buenas. O porque mis sentimientos en este momento no siento alabarle. Pero el buen ánimo tiene que ver no con circunstancias favorables ni con sentimientos, sino tiene que ver con una correcta relación con nuestro Dios. La alabanza surge de una correcta relación con Dios, aunque las cosas estén incorrectamente, aunque las circunstancias sean hostiles y difíciles, yo puedo alabar a Dios. ¿Se entiende? No depende de lo externo, sino de mi corazón, de mi espíritu, de mi relación directa con mi Dios. O sea, cuando uno está bien con Dios, uno instintivamente, naturalmente, por decirlo de una forma, vamos a alabarle. Y vas a estar cantando algún coro en tu coche, caminando en algún lugar, poder cantar. A veces uno se ríe de las personas que van con los auriculares puestos, ¿no? Los inalámbricos o los viejos, y vos ves que van en el micro y dicen, ¡ah! Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Qué feo que canta. Pero está encopado ahí con su música y cantando. Hace bien al alma, al espíritu, poder expresarnos. Pero también es una forma que a Dios, nuestro Dios, le agrada poder alabarle a Él.
y poder hacerlo no solamente en circunstancias favorables, sino en circunstancias hostiles, en situaciones difíciles. Y vamos a ver que la alabanza, que es hacia Dios, básicamente es una expresión de reconocimiento, de hablar bien a favor hacia Dios, nuestro Dios directamente. Es la expresión del alma a través de un instrumento o a través de la música, de la canción, de un coro, de un himno a nuestro Dios. Y vamos a ver un ejemplo que siempre trato de mostrar con la palabra de Dios, un ejemplo que nos pueda motivar Dios a nosotros hoy como creyentes a poder alabarle a nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, les invito a abrir la Biblia en el libro de los Hechos. Vamos a encontrar Hechos 16, allí en Hechos 16, vamos a ver que Pablo va a estar viajando con Silas en su segundo viaje y van a llegar a la ciudad importante, poderosa de Filipo. Hechos 16, versículo 12, dice: y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana, y en esta ciudad nos quedamos por varios días. Van a llegar con el Evangelio, con el deseo de ganar este lugar para Cristo, en el segundo viaje misionero, Pablo con su compañero Silas. ¿Dónde van a llegar? A la ciudad de Filipo, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. Ahora, vamos a ver que cuando uno piensa y planifica de llevar el Evangelio para que otros conozcan a Cristo y su verdad, indudablemente que uno tiene planes y uno tiene también expectativas, cómo nos recibirán, cómo nos irá, guiados por el Espíritu de Dios, con el poderoso Evangelio de Dios de salvación, van a abordar y llegar a esta ciudad de Filipos. Y su primera experiencia, el primer convertido, o la primer convertida, para hacerlo más concretamente, va a ser una mujer que se llama Lidia, y lo vemos allí en el versículo 13 al versículo 15. Ella va a tomar esa decisión por Cristo. Dice allí en el versículo, vamos a leer simplemente en el versículo 14: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Qué lindo, ¿no? Empezamos con todo, la conversión de Lidia, y se va a bautizar, y en su casa, su familia, va a comenzar allí la obra de Dios con el Evangelio en sus vidas. Y ellos se van a quedar ahí, Pablo y Silas. Pero esta parte es maravillosa, magnífica, cuando uno viene con ese amor, con esa visión, con ese deseo de traer el poderoso Evangelio de Cristo y poder
impactar vidas. Y ya hay un resultado, ya hay un fruto. Pero vamos a ver que cuando nosotros comenzamos a hablar de Cristo y a ganar personas para Cristo, vamos a sentir, como Pablo y Silas, la presión del enemigo. El enemigo se va a levantar a través de una muchacha que tiene un demonio dentro de ella y que practica adivinación. Todo lo que tenga que ver con adivinación es actividad de los demonios. Todo lo que tenga que ver con adivinación es actividad demoníaca. Y entonces vamos a ver allí un poquito más, en el versículo 16, dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. ¿Vieron? La adivinanza, los adivinos, los que quieren saber cosas y el futuro, hoy está de moda, de onda. En los programas de televisión se trae a personas que vienen supuestamente a decir cosas o que van a pasar, a adivinar. Ahora, todo este movimiento tiene un origen diabólico, satánico, demoníaco. Y acá lo dice, tenía un espíritu de adivinación. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Acá comienza ella a revelar el carácter y la naturaleza y el propósito por el cual Pablo y Silas, también está Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, y es una propaganda satánica, ¿no? Uno diría que bueno que nos está, pero no necesitamos que el diablo empiece a revelar cuáles son los propósitos y los planes. Fíjense lo que decía el demonio a través de esta chica: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Quiénes son? Son siervos. ¿Y qué hacen? Quienes os proclaman el camino de salvación. Ahora, dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. O sea, está bien una vez, dos, aguantó, 3, 4, dice, más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Claro, al quedar liberada de la presencia del espíritu en esta joven que podía adivinar, no por su capacidad, sino porque era utilizada por un demonio, se terminó su poder. Ya no podía responder nada, ni tenía ninguna capacidad. Ahora, esto vemos aquí el enfrentamiento, cómo se levanta el enemigo para tratar de detener el poder del Evangelio y a los siervos de Dios. Versículo, vamos a ver el precio por servir a Cristo. Fíjense el versículo 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Recuerden que era una ciudad romana. Entonces, estos hombres que está predicando Pablo y Silas eran judíos. Entonces, ahí va a ver esta situación. Dice: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbre que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. ¿Ven? Van a utilizar la ciudadanía y la superioridad del imperio dominante, y entonces
dice, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Así que, sin ningún tipo de juicio, los tomaron, les rompieron las ropas, la espalda especialmente, y comenzaron a azotarlos con varas. Tremendo, doloroso y salvajemente fueron castigados. ¿Por qué? Por simplemente anunciar el Evangelio a Lidia y liberar a esta muchacha que estaba, ese espíritu molestándole, pero que se le fue la ganancia, el dinero, y usaron el poder, la influencia, porque no lo juzgaron y directamente lo molieron a palos, dice versículo 23, y después de darle muchos azotes, marquen eso, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El precio por servir a Cristo. Dice, el cual había recibido esta orden y los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Así que ahí estaban sufriendo por amor a Cristo. Pablo y Silas. ¿Qué delito habían cometido? Ninguno. Simplemente se les fue el negocio que tenían con esa muchacha que le daba mucho dinero. Y ahí fueron salvajemente azotados con varas, doloroso, con magullones, con heridas, con sangre en su espalda, y fueron puestos en el calabozo interior. El más oscuro, que estaba dentro de las cárceles, era como un pasillo, y al fondo de todo estaba el peor lugar para las personas que querían castigarle, mayormente los ponían en esa cárcel interior. Allí llegaron Pablo y Silas. No estaba en sus planes que fueran castigados y azotados, pero eran conscientes de que para servir a Cristo y predicar a Cristo hay que pagar un precio, y ellos estaban dispuestos. Ahora, ¿por qué tomamos este ejemplo de Pablo y Silas? Porque vamos a ver el poder del testimonio de Pablo y Silas. Imagínense que había otros presos. Entonces vamos a imaginarnos un pasillo de la derecha, celda, a la izquierda celda, enfrentados unos con otros, y al final una celda interior donde se cree que pasaban los desagües cloacales de la ciudad. Era un lugar húmedo, frío, oscuro. Y allí fueron colocados, y encima, para que no puedan movilizarse, le pusieron un cepo en los pies. No se podían mover. Así que estaban allí estos dos siervos de Dios que habían sido brutalmente azotados simplemente por predicar el Evangelio. Ahora, vamos a ver el poder del testimonio de Pablo y de Silas, porque nos dice la palabra de Dios. Ahora, hermano, hermana, fíjate y piensa, ¿cómo te sentirías tú si hubieras pasado por esta experiencia? Tenés toda la espalda rota, la ropa, molido a palo, magullones, seguramente lastimaduras, ensangrentado ahí en la espalda y con mucho dolor, con mucho ardor. Pero fíjense que ellos eran hombres de Dios. Eran siervos del Dios Altísimo. Y algo que ellos van a mostrar, el poder que tiene el testimonio cuando nosotros vivimos a Cristo. Más allá de las injusticias de la vida, más allá del abuso de poder, más allá del maltrato y los golpes que recibieron. Porque hoy
Yo veo que el cristianismo se maneja en un plano lógico y natural. No está en un plano sobrenatural que habla de un poder que nosotros tenemos dentro, de que nosotros somos distintos, de que nosotros somos diferentes y no marcamos justamente esa gran diferencia entre el mundo y nosotros. Porque nos lo va a mostrar, nos lo va a enseñar Pablo y Silas, estando en una cárcel interior, la peor, desechos y aguas cloacales, humedad, frío, dolor, el cepo en los pies, una oscuridad que no se ve nada. Y miren el poder del testimonio, porque dice versículo 25, como a la medianoche, habían pasado algunas horas, Pablo y Silas oraban, escuchen, y cantaban himnos a Dios. ¿Qué hacían estos dos siervos de Dios? Dice, primero, oraban. Ellos podían oírle. ¿Por qué? Porque esas cárceles eran cavadas sobre la piedra. Entonces, cuando uno está en un pasillo, no sé si se han dado cuenta lo clarito que se escucha cuando uno habla, hace como un eco y va corriendo el sonido por ese pasillo. Y entonces, en vez de quejarse, en vez de enojarse, en vez de airarse, ellos están orando. Versículo 25, como a la medianoche, observen, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Ven? Cantaban himnos a Dios. Ahora, es tremendo el poder del testimonio. Cuando en vez de quejarnos, en vez de defendernos, en vez de justificarnos, nosotros interpretamos que cada cosa que nos sucede, Dios tiene un plan y un propósito en nuestras vidas. No lo vemos enojados, quejándose, diciendo barbaridades. Lo vemos en dos actividades del Espíritu. Primero, oraban. Estaban orando. Pero también dice, y cantaban himnos a Dios. Y qué importante, porque tenían auditorio, dice, y los presos los escuchaban. No fue el impacto de las voces que fueron atravesando desde ese lugar oscuro al pasillo lo que impactó a aquellos presos que estaban circunstancialmente en esas cárceles, sino la palabra, la oración, los himnos que cantaban a Dios y le expresaban a Dios sus alabanzas más allá de las circunstancias. No vemos queja, no vemos enojo, vemos oración y cantaban ¿qué? Himnos. Qué hermoso habrá sido y qué impactante para los presos y para el carcelero que los había puesto en ese lugar y vio en las condiciones que estaban, ni siquiera le dieron algo para que lo pudieran curar, entraron así en carne viva, todo magullado, golpeado, y fue algo brutal la paliza que les dieron, y justamente sin juzgarlo, sin embargo, ellos están orando y ellos están cantando himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Y dice el Salmo 22:3, les quiero mostrar dos judíos que cantan, ¿no? Después de recibir una paliza injusta, sin juicio. Dice el Salmo 22, versículo 3:
Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. El Salmo 22 es un salmo mesiánico y nos dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Y ahí hay dos siervos judíos, israelitas, que están entonando himnos a Dios. Y los presos están escuchando, están impactados justamente porque en vez de la queja, en vez del enojo, de la ira, ellos están expresando su alabanza a Dios. Alabanza porque están donde querían estar, porque están sufriendo no por pecados o por desobediencia, sino por hacer la voluntad de Dios. Y es poderoso cuando nosotros respondemos no naturalmente, no como el mundo, sino las personas ven que nuestro dolor, sufrimiento, angustia, injusticia, maldad, maltrato, nosotros podemos alabar a Dios. En cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y esto es lo que nos deja el desafío a nosotros, Pablo y Silas. ¿Por qué la gente no busca a Dios? ¿Por qué la gente no viene a la iglesia a veces? Porque no ve un testimonio diferente a las otras religiones. Tienen que ver características donde puedan ver que Dios es real, que te puedan decir, tú eres un creyente cristiano de verdad, no de denominación, no un fanático, sino hemos visto en tu vida algo que nos ha mostrado la presencia de Dios. Dios habita en medio de la alabanza de Israel. Y ahí estaba Dios, iluminando en la cárcel oscura de Filipo con sus siervos que estaban orándole al Señor y estaban cantándole himnos y los presos lo escuchaban. Los presos lo escuchaban. Saben que el mundo escucha lo que nosotros decimos y hacemos. Y a veces, en vez de nosotros pedir y responder de una manera natural y reclamar nuestros derechos, si nosotros nos ponemos a analizar lo que estamos hablando y lo que decimos con los incrédulos, fíjense que muchas veces no hay una diferencia en nuestro vocabulario. Y nosotros caemos en el comentario, caemos en la crítica, caemos en el chusmerío, caemos en el malestar del mundo. Y no marcamos una diferencia. Y no mostramos a Cristo. Y eso es lo que va a hacer que las personas puedan escuchar algo diferente. Que no sea tu boca, que tu boca no sea una queja y una crítica y un comentario siempre malo, sino que puedan ver a través de tus labios, a través de una respuesta que este mundo no puede tener, sobrenatural, puedan ver que Dios está verdaderamente allí. Y ahí lo dice, los presos lo escuchaban. Ahora, hemos visto el poder del testimonio. Y eso es algo que quiero decir, ¿no? Personas que han estado hospitalizadas gravemente, siervos, han terminado muchas veces ganando a las personas que los estaban cuidando y han podido confiar en la persona de Cristo. Dios quiere transformar nuestra situación
real, verdadera, de dolor, de pérdida, de injusticia, para que puedan, a través de nuestros labios, nosotros podamos orar por esas personas, cantar a nuestro Dios y que la presencia de Dios pueda ser poderosa en ese lugar donde están. Que la luz de Cristo pueda alumbrar en ese lugar tremendamente oscuro que era esa cárcel de Filipo. Inclusive si ustedes van a hacer un tour por Grecia y pasan por esa zona, les van a mostrar dónde se cree que era la cárcel donde estuvo Pablo y Silas. O sea, a nivel turístico, hoy, 2000 años, se pasa por el lugar y se cree que ahí estuvo Pablo en la cárcel de Filipo. ¿Qué te parece? Es parte del tour y de los lugares importantes en Europa y especialmente en Grecia. Ahí estuvo Pablo y Silas, se cree. ¿Por qué? Porque cantaron himnos a nuestro Dios. Entonces, no importa a veces si las situaciones sean favorables o desfavorables. Tiene que ver con una actitud del Espíritu de Dios. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Esa respuesta del Espíritu que puede alabar en la pérdida, alabar a Dios en el dolor. Y recuerdo una vez a un hermano despidiéndolo en el cementerio, cantando un himno, y nos miraban, el que estaba el sepulturero, y los que tiran después la tierra ahí, en el cementerio, nos miraban como diciendo: estos están locos, están cantando un himno, y mientras están enterrando a su padre, a su esposo, estaban allí y estábamos cantando un himno que hablaba de nuestra esperanza que el Señor nos vendrá a buscar un día. Que la vida no termina en el cementerio, sino que Dios, su espíritu está con el Señor y su cuerpo será resucitado glorioso cuando Él nos venga a buscar. Una oportunidad en el dolor, en la injusticia, en la enfermedad, para dar luz a los que están en tinieblas, para mostrar a Cristo y su presencia por medio de nuestro testimonio. Ahora, ¿cómo se habrá sentido Dios cuando escuchaba a sus siervos maltrechos en la oscuridad y con los pies en los cepos puestos, sin poderse mover, escuchar las alabanzas que le cantaban al Señor? Dios habita en medio de la alabanza de Israel. Ahí estaba Dios. Y Dios va a actuar con tremendo poder también, porque dice versículo 26, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, Dios va a intervenir por un poderoso terremoto, apoyando a sus siervos. Inmediatamente la oración, la alabanza, viene el terremoto. Y ellos eran personas que creían en dioses, eran supersticiosos y tenían su creencia tal vez en cosas, por supuesto, que eran engañosas, que eran mentiras, que no eran real, pero imagínense el impacto de las oraciones más las alabanzas y justo el terremoto que va a hacer que todas las cadenas de los presos se suelten. Versículo 27. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Podía ver Pablo desde la oscuridad y Silas, un hombre que toma su espada y se la va a traspasar su propio cuerpo. Y con la fuerza, con el poder de la palabra, dice: mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Va a detener el suicidio de este carcelero que debía responder con su propia vida si algo le pasaba a alguno de los prisioneros, y si alguno se escapaba, él tenía que poner su propia vida, lo iban a ejecutar.
Ahora fíjense el propósito de Dios. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Observen el cuadro de este hombre carcelero. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Oh! Estaba preparado este hombre, porque había visto el poder del testimonio de sus siervos y el poder de Dios obrando por medio del terremoto. Y estaba listo para ser salvo. Una pregunta que tal vez pocas personas me han hecho en toda mi vida como creyente, que venga tan preparado y diga: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba preparado por todo lo que había acontecido ese día y esa noche en aquella cárcel de Filipo. El poder del testimonio de Silas, el poder de Dios para salvación. Y observen, 21. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjense que esta promesa es particular y personal de Pablo para el carcelero y de Silas, y eso fue lo que aconteció instantánea y automáticamente. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Dice: llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Ellos no pensaban que esta situación injusta iba a ser de luz, testimonio y salvación, especialmente para el carcelero y toda su familia. No sabemos cuántos son, pero eran un grupo importante de romanos que están confiando en Cristo como único medio para salvación. Pero una de las cosas que usó Dios para preparar el corazón de este hombre romano, duro, soldado, es el poder del testimonio, las oraciones y especialmente las alabanzas. Entonces, ¿podemos nosotros alabar a Dios? ¿Podemos nosotros, como volviendo a Santiago, vamos a leer nuevamente para terminar? Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre o de buen ánimo? Cante alabanzas, himnos, como lo hizo Pablo y Silas, donde estés, porque es para Dios la alabanza, pero Dios habita en medio de la alabanza de Israel, de su pueblo. Y es un testimonio para aquellos que te escuchan, para aquellos que te ven, para aquellos que te oyen. Muchas veces no entendemos por qué tenemos que estar involucrados en situaciones injustas en una sociedad en la cual nosotros vivimos. Pero si Dios te ha escogido, si Dios te ha levantado, si estás yendo a un tratamiento al hospital, doloroso, agotador, y a veces no tenés ganas de abrir tu boca, fíjate qué impacto, qué poder puede tener tu vida para personas que en algún momento puedan decir: estuvimos observándote. Nos contaba una hermana que fuimos a visitar, ahora que estuvimos en Misiones, que había cuidado a su esposa que había tenido 3 ACV y estuvo y permaneció en estado vegetativo por 8 años, cuidando a su esposo, cantándole alabanzas, llevándole canciones cristianas, siempre estando al lado de él. Y estuvo 8 años en este proceso, hasta que Dios determinó y dijo: bueno, ahora mi hijo era salvo
va a venir a mi presencia. Y dice que un día, nos contaba esta hermana, vino un médico diciéndole y contándole una situación que le estaba superando, y el médico se puso a llorar y le vino a contar a ella lo que le estaba ocurriendo. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención a este médico? El cuadro de ver un hombre que se iba, su cuerpo se iba degradando y se iba como si fuera una cáscara quedando, pero sin embargo la esperanza que tenía esa mujer, el amor que tenía esa mujer, el cuidado, las canciones que ponía, el testimonio que estaba dando en ese hospital, y le pudo simplemente decir que debía creer en Cristo. Y a veces uno no entiende que el evangelismo no se hace muchas veces desde una plataforma, se hace desde una cama en un hospital, se hace desde un tratamiento de una enfermedad terminal. Se hace porque Dios nos pone y tenemos el Espíritu Santo que llena nuestros corazones, y a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, a pesar de la injusticia, podemos cantar alabanzas a nuestro Dios. Y son poderosas porque quebranta el corazón de aquellos que nos observan y dicen: ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer que puede responder en un momento tan duro y difícil de esta manera sobrenatural? Porque estamos llenos, si estamos llenos de la presencia de Dios. Cantaremos alabanzas a nuestro Dios en cualquier situación, circunstancia y lugar donde el Dios nos coloque, y podamos mostrar a Dios en nuestra vida, en un lugar oscuro, en un lugar de enfermedad, en un lugar de muerte, en un lugar de condenación, poder llevar la luz de Cristo a través del testimonio y poder cantarle himnos al Señor. Este es el desafío que Santiago nos deja en esta noche. Hemos abierto su palabra, hemos contemplado a Pablo y Silas, que ganaron al carcelero y toda su familia, se bautizaron y así fueron llevando el poderoso evangelio a la ciudad de Filipo. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, nos dé fuerza y lleno de su espíritu podamos alabarle en todo momento, en toda situación y en todo lugar.